Hola, muy buenas noches, queridos bailarines de libros. Sean bienvenidos a este su podcast número 6 del Club de Relatos Cuéntame que te cuento. Un espacio donde podrás escuchar grandes narraciones y una que otra cosa, con el objetivo de difundir el género del cuento. Además, también es un club que le abre las puertas a los nuevos escritores para que nos cuenten sus grandes historias. Así que, si quieres leernos alguno de tus textos, mándame mensaje a mi Instagram, @bailandoentrelibros20. ¿Y qué creen? Pues ya estamos en diciembre, así que ya vienen las fiestecitas familiares. Y es una época donde los sentimientos los tenemos al full. Y es que habrá historias que nos harán llorar a moco tendido. En lo personal, el cuento de esta noche es una de las historias que más me ha marcado y que me ha hecho llorar, desde pequeña hasta ahorita que ya soy una adolescente. Y es que cuando era niña y me lo leyeron por primera vez, quedé traumada con el final. En serio, dije, qué feo destino para este pobre soldadito. No podía asimilar tanta tragedia para este personaje. Pero ya cuando crecí, con el pasar de los tiempos, lo volví a leer y sigo pensando que la historia es muy trágica, pero ahora me encanta el final. Y es que acá entre nosotros, creo tengo un problema, porque disfruto mucho los finales en donde los personajes no terminan felices. Cuéntenme si ustedes también disfrutan este aspecto o qué más les encanta de los finales, que pasen un final. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar el cuento de El valiente soldadito de plomo, de Hans Andersen. Perdón por mi inglés, prometo poner más atención en mis clases. Así que acomódense en su camita, vayan por un chocolatito, un café o una botanita para escuchar este relato. El valiente soldadito de plomo. Había una vez 25 soldaditos de plomo, que eran hermanos porque habían nacido de la misma cuchara de plomo. Llevaban el fusil al hombro, miraban al frente y sus preciosos uniformes eran rojos y azules. Lo primero que oyeron en este mundo, cuando los sacaron de la caja en que estaban, fueron las palabras «¡Soldaditos de plomo!», que gritó un niño aplaudiendo. Se los habían regalado por su cumpleaños y los colocó encima de la mesa. Todos los soldaditos eran iguales, menos uno, que tenía una sola pierna, pues había sido fundido hasta el último, ya que no quedaba plomo suficiente. Sin embargo, estaba tan firme sobre su única pierna como los demás sobre las dos, y era el que más llamaba la atención. En la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes, pero destacaba un bonito castillo de papel. Por las ventanitas se veía el interior de los salones. En la parte de afuera se alzaban arbolitos en torno a un espejito que hacía las veces de lago, en el que nadaban cisnes de cera. Todo era tan bonito, pero lo más hermoso era una doncellita delante de la puerta abierta del castillo. También ella estaba recortada en papel, pero tenía puesta una falda de finísimo lino y una estrecha cinta azul en los hombros. En la cintura llevaba una brillante lentejuela, tan grande como su rostro. La doncellita tenía los dos brazos extendidos hacia adelante, porque era bailarina y tenía una pierna tan levantada que el soldadito de plomo no llegaba a verla y creyó que solo tenía una pierna. Sería una buena esposa para mí, pensó. Sin embargo, ella es tan distinguida y vive en un palacio, y yo solo tengo más que una caja, y además para 25. Ella no cabría, pero tengo que conocerla. Y se puso detrás de una caja de rape que había encima de la mesa para ver a la distinguida señorita, que parecía mantenerse sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Cuando llegó la noche, los otros soldaditos de plomo se fueron a su caja y las personas de la casa se fueron a la cama.
Los juguetes empezaron entonces a divertirse, dieron la bienvenida a los nuevos, hicieron la guerra y bailaron. Los soldaditos de plomo se agitaban en la caja porque querían participar, pero no podían quitar la tapa. El cascanueces daba volteretas y la tiza hacía cuentas en la pizarra. Era un espectáculo, y el canario se despertó y empezó a parlotear, y además en verso. Los dos únicos que no se movían de su sitio era el soldadito de plomo y la pequeña bailarina, que se mantenía sobre las puntas de los pies con los brazos extendidos. El soldadito estaba también firme sobre su única pierna, y sus ojos no se apartaban ni un instante de la bailarina. El reloj dio las 12 y ¡zas! La tapa de la caja de rape se abrió, pero dentro no había tabaco. Había un pequeño troll negro que pasaba por figurita artística. «Soldado de plomo», dijo el troll, «mira a otro lado». Y el soldadito de plomo se rió como si no le hubieran dicho nada. «Ya verás mañana», dijo el troll. Cuando llegó la mañana y los niños se levantaron, colocaron al soldadito de plomo en la ventana, y ya fuera por culpa del troll o por una corriente de aire, el caso es que se abrió la ventana y el soldadito cayó de cabeza desde el 3er piso. Fue un viaje horrible. Al fin se quedó cabeza abajo, con la pierna en el aire y la bayoneta clavada entre los adoquines. La criada y el niño bajaron a buscarlo, pero aunque casi lo pisaban, no lo vieron. Si el soldadito hubiera gritado «¡Estoy aquí!», habrían podido encontrarlo, pero no le pareció conveniente gritar, pues iba de uniforme. Empezó a llover, las gotas caían cada vez más densas, un aguacero. Cuando acabó, llegaron 2 mozalbetes. «Anda», dijo uno, «aquí hay un soldado de plomo, pongámoslo a navegar». Hicieron un barco con una hoja de periódico, metieron al soldadito de plomo y se fue el barco navegando junto al bordillo. Los mozalbetes corrían a su lado dando palmas. «¡Cuidado! ¡Qué olas más grandes se formaban en el arroyo! ¡Qué corriente había!». Había llovido a cántaros. El barco de papel se balanceaba y cuando daba vuelta a una esquina, el soldadito se estremecía, pero era valiente y no cambió el semblante. Seguía mirando al frente con el fusil al hombro. De pronto el barco cayó por un largo desagüe. Todo estaba tan oscuro como dentro de su caja. «Me pregunto si podré regresar a casa», pensó. «Si es culpa del troll. Ay, si la doncellita estuviera conmigo en el barco, me daría igual que todo fuera incluso más oscuro». En esto vino una rata de agua que vivía en la alcantarilla. «¿Tienes pasaporte?», preguntó la rata. «A ver el pasaporte». Pero el soldadito de plomo no dijo nada y sujetó aún más fuerte su fusil. El barco siguió su marcha y la rata se quedó atrás. ¡Uf! Cómo rechinaba los dientes y gritaba echando sapos y culebras. «¡Deténlo! ¡Deténlo! No ha pagado el peaje. Seguramente no tiene pasaporte». Pero la corriente era cada vez más fuerte. El soldadito de plomo veía la luz del día al final de la alcantarilla, pero también oía un ruido que asustaría a un valiente. Imagínense, la alcantarilla se precipitaba en un gran canal y aquello podía ser tan peligroso para nuestro soldadito como lo sería para nosotros, caer por una enorme catarata. Estaba tan cerca que no había forma de detenerse. El barco cayó, el soldadito se mantuvo todo lo tieso que pudo. Nadie habría podido decir que había parpadeado. El barco dio 2 o 3 vueltas y se llenó de agua hasta el borde. Empezó a hundirse. El soldadito de plomo estaba con el agua al cuello y el barco seguía hundiéndose. El papel se deshacía cada vez más. El agua cubría la cabeza del soldadito. Entonces pensó en la preciosa bailarina a la que no volvería a ver, y en los oídos del soldadito de plomo sonó la canción. «A marchar, soldado, a marchar, ante la muerte no debes temblar». El papel
se rompió y el soldadito de plomo se hundió rápidamente, pero en ese instante se lo tragó un gran pez. ¡Caramba! ¡Qué oscuridad había allá adentro! Era peor que en la alcantarilla y además había muy poco espacio, pero el soldadito de plomo era valiente y seguía allí tumbado, muy firme con su fusil al hombro. El pez hizo unos movimientos terribles. Por fin se quedó quieto y apareció algo así como un rayo de luz. La luz brilló con más claridad y alguien gritó: ¡Un soldadito de plomo! Habían pescado al pez, lo habían llevado al mercado, lo habían vendido y había acabado en la cocina, donde la muchacha lo abrió con un cuchillo. Cogió con 2 dedos al soldadito por la cintura y lo llevó al salón, donde todos querían ver a aquel hombre tan curioso que había viajado en el estómago de un pez. Sin embargo, el soldadito de plomo no estaba muy orgulloso. Lo colocaron encima de la mesa y allí, anda las cosas tan raras que puede suceder en esta vida. El soldadito de plomo estaba ahora en la misma habitación donde había estado antes. Vio a los mismos niños y los juguetes sobre la mesa, el precioso castillo con la bellísima bailarina que seguía manteniéndose sobre una sola pierna y con la otra levantada. También ella era valiente y el soldadito de plomo se conmovió tanto al verla que casi se puso a llorar lágrimas de plomo. Pero no era propio de un soldado. La miró y ella lo miró a él, pero no dijeron nada. En esto, un niño tiró al soldadito a la chimenea, sin razón alguna. Seguramente sería culpa del troll. El soldadito de plomo quedó deslumbrado y sintió un calor horroroso, pero no sabía bien si era por el fuego o por el amor. Los colores se le habían ido. Nadie sabía si por el viaje o por la pena. Miró a la muchachita, ella lo miró a él, y el soldadito notó cómo se derretía, pero siguió valiente con el fusil al hombro. Entonces se abrió una puerta. El viento arrastró a la bailarina, que voló como un silfidre hasta la chimenea y cayó al lado del soldadito de plomo. Soltó una llamarada y desapareció, y el soldadito de plomo se derritió y quedó convertido en una bolita. Y cuando al día siguiente la muchacha del servicio limpió la ceniza, encontró algo que parecía un corazón de plomo. No quedaba de la bailarina más que lentejuela, ennegrecida por el fuego. Fin. Dios santo, en serio que nunca me cansaré de escuchar este gran cuento y este trágico final. En serio, me encanta. Este cuento me recuerda mucho a Romeo y Julieta o Don Juan Tenorio, en el que termina en una verdadera tragedia, en una muerte, en donde el amor provoca esto, una muerte. Ok, ya. Bueno, pues hagamos una pequeña pausa y los invitamos a seguir escuchando este podcast del Club de Relatos Cuéntame que te cuento.